Ok, buenos días. Hoy es 5 de agosto del 2021. Estamos en la lección número 4 del segundo semestre de 2021, curso de Comunicaciones Eléctricas 1, cerrando la semana 2 del semestre. Y hoy vamos a cerrar el tema que hemos venido trabajando de generalidades de sistemas de comunicación, donde hemos hablado pues precisamente de generalidades. La lección pasada terminamos aquí, hablando de lo que era arquitectura de red, y el concepto un poquito de lo que es un arquitecto, ¿verdad? De red, que hablábamos que es el que diseña una, una red, por lo menos usualmente se habla de redes grandes, aunque también puede haber arquitectura de redes a otros niveles. Por ejemplo, edificios o complejos, ¿verdad? De cierto tamaño que ya requieren pues un diseño especial de redes. Ya podríamos decir que es una arquitectura de red, cuando, qué sé yo, es tal vez una zona franca, y ahora todo el mundo necesita internet de alta velocidad y demás. Ya el diseño no es tan simple como simplemente decirle al proveedor de servicios, póngame aquí una fibra y yo pongo un routercito inalámbrico y todo el mundo se conecta, ¿verdad? Sino que ya se requieren servicios avanzados, especialmente cuando tenemos voz sobre IP y otras características. Ya se necesitan servicios pues avanzados, ¿verdad? De redes. Entonces ahí estaba el concepto, o está el concepto de arquitectura, eh, que es diferente, especialmente con la virtualidad. Muchas cosas han cambiado. Eh, Se ve como muy fácil, ¿verdad? Desde el punto de vista de usuario. Ya esto es más como de redes, pero desde el punto de vista de usuario, para nosotros, cuando le dicen a uno, no, usted va a hacer teletrabajo, uno lo que dice es, bueno, nada más necesito internet y acceso a Zoom y ya, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de las empresas, cuando hay que hacer acceso a equipos específicos, a servidores, este, hay que estar manejando ciertas aplicaciones compartidas, bases de datos y demás. Hay una serie de desafíos que tienen las empresas, muchísimo en lo que tiene que ver con seguridad. Seguridad es un área muy grande y que impacta mucho las arquitecturas, porque hay que estar poniendo elementos de seguridad de datos por todo lado. Entonces, efectivamente, la pandemia vino a acelerar por muchísimos años el avance del teletrabajo, porque como andaba un meme por ahí que decía, ponían uno de esos gráficos circulares, ¿verdad? Que con diferentes opciones, ¿verdad? Entonces decía, ¿qué ayudó a acelerar el teletrabajo en tu empresa, ¿verdad? Entonces venía un gráfico como así, ¿verdad? Y venía ahí políticas de TI, deseos de modernizarse, no sé, ¿verdad? Adaptación a los nuevos tiempos, y el grande era así como la pandemia, ¿verdad? Todo el mundo tuvo que correr. Pero efectivamente se aceleró, y yo creo que por muchísimos años el asunto del teletrabajo, y es una realidad que tenemos, y todo eso ha impactado pues el desarrollo de comunicaciones. Bueno, eso era arquitectura de red. Pasando a algunas cosas de generalidades, eh, medios de comunicación. Siempre que se habla de medios de comunicación, ¿verdad? Puede ser un poco ambiguo. A veces a uno le hablan de medios de televisión y uno tiende a escuchar así como TV, radio, ¿verdad? Que era lo típico antes, ¿verdad? Antes era TV, radio y periódicos. Eh, Hoy en día, de no sé, este, redes sociales, ¿verdad? Redes sociales hoy es la forma en que mucha gente se informa. A través de redes sociales se encuentran los enlaces para las cosas, ¿verdad? Bueno, este no es el caso que nosotros hablamos acá. Cuando hablamos de medios de comunicación, hablamos de el medio físico, ¿verdad? Entonces, canales físicos
a través de los cuales se envía la información. Eso es lo que para nosotros son medios de comunicación, ya sea en forma de señales eléctricas, tensiones, corrientes, potencias, ópticas, electromagnéticas, etcétera, ¿verdad? Esa es como la característica que tiene para nosotros. Al final de cuentas, estas señales eléctricas es como enviamos símbolos, muy acorde pues con lo que hablábamos en la primera lección. Dentro de los medios distinguimos dos tipos. Podemos hablar de medios guiados, que son aquellos que guían la energía a través de su estructura física, por lo tanto la información. Una forma de conceptualizarlos, todo aquello que sea cables, todo aquello que sea cables. Lo más típico, cobre, fibra óptica, hoy en día es como lo más típico. Ahí podremos hablar de guías de onda, pero las guías de onda son muy cortas usualmente, o sea, no se usan para transmisión a larga distancia, entonces no se consideran aquí. Hoy en día básicamente cobre y fibra óptica es como lo que está, de lo que hablamos. Y en rapidísima expansión, todo lo que es fibra, por las ventajas que tiene. La semana pasada que tuve problemas ahí con la fibra aquí en la casa, cuando vinieron a repararlo, ahí me puse a hablar con los técnicos y sí, me decían que la expansión de fibra está muy alta. De hecho, me llamó mucho la atención que me decía que, no sé, los que conozcan Montserrat de Coronado, me decía que todo el camino Montserrat, todo ahí, que son 4 o 5 casitas, ¿verdad? No sé, son muy pocas, y todo ese camino ya tiene fibra. La gran ventaja de la fibra es de la distancia que pueden abarcar sin grandes equipos repetidores. Y conforme pasan los tiempos, pues los equipos se van abaratando, va siendo más accesible y demás. Eso es lo que tenemos ahí con fibra y con lo cual están llegando a montones de lugares. Ahora, luego tenemos también, bueno, en medios de cobre vamos a mencionar un poquito antes de pasar a los no guiados. Medios de cobre, ¿de qué hablamos acá? Ahí tenemos a Sheldon Cobre, ¿verdad? Sheldon Cooper. Dentro de los principales, coaxial. Coaxial sigue siendo excelente, ¿verdad? Coaxial. Dentro de los medios de cobre. Este es un excelente medio de transmisión, muy bueno, que el único problema que tiene es que es como muy rígido, ¿verdad? Es un poco caro por la estructura pues un tanto compleja, maneja pues un conductor central donde viajan las señales, un conductor externo para cerrar el circuito, pero que siempre es el medio aterrizado, ¿verdad? Que se encarga de que no pasen interferencias al medio interno. Esto es lo que se llama un medio de transmisión asimétrico. Asimétrico porque no tiene simetría. O sea, un conductor es diferente del otro. Cuando uno piensa en una línea de transmisión y uno la dibuja así, usualmente está pensando en un cable donde el de arriba es igual que el de abajo. Entonces esto sí es un medio simétrico, digamos, en esencia, cuando está pensando en un cable de este tipo. Pero cuando es un coaxial, es totalmente asimétrico, porque son diferentes. Tiene un dieléctrico aislante, ¿verdad? Entre ellos una cubierta plástica, y es muy buen medio de transmisión. Es muy buen medio de transmisión, pero su estructura es un poco compleja. Digamos, un coaxial de buena calidad pues es un tanto costoso. Hay montones de coaxiales. Ustedes van a la ferretería a comprar coaxiales. Hay unos coaxiales que son baratos, pero su calidad no es muy buena. Conforme se avanza, conforme se avanza en distancia, digamos, un coaxial malo, la señal se degrada montones. Entonces, pues por ahí que un buen coaxial es caro. Digamos, los coaxiales que ponen las compañías de cables sí son costosos. Pero hay que decir que es un excelente medio. Digamos, sí es un excelente medio de transmisión. Pónganse a pensar a nivel de compañías de cable, cuánta información viaja en un medio coaxial. O sea, aquí tenemos TV,
digamos, una grilla de canales que están ahí disponibles con un FDM, todos diferenciados en frecuencia. ¿Cuántos canales? Mayor a 100 canales, ¿verdad? Tenemos internet donde tenemos decenas de megas, ¿verdad? Hablamos de megabits por segundo, pero en decenas, ¿verdad? 10 megas, 20 megas, 100 megas. Simultáneo también con telefonía. O sea, el ancho de banda que tiene el medio es muy bueno. Problema, no permite transmisiones a muy largas distancias. Tramos ahí de unos cuantos kilómetros, lo más, ya que está poniendo repetidores y demás, la señal se va degradando, hay que amplificarla, y es un medio un tanto rígido, tieso, ¿verdad? Voluminoso, si comparas con la fibra, etcétera, ¿verdad? Pero, digamos, en cuanto a características de transmisión, es muy bueno. Otro medio muy popular, hablando de redes convergentes, es el cable UTP. UTP, lo que quiere decir es par trenzado sin blindaje. Este es el Unshield Twisted Pair, par trenzado sin blindaje. Es lo que se utiliza pues para, básicamente, pues para redes IP. Es lo que se está utilizando. Que es un muy buen cable, digamos, desde hace mucho tiempo es el estándar. Antes las redes de computadoras usaban coaxial, hoy en día se usa UTP, que son 4 pares trenzados, aquí se ve 1, 2, 3, 4, lo cual son ida y retorno, ¿verdad? Para tener circuitos cerrados, ¿verdad? Necesitamos el circuito cerrado, que el corriente vaya y venga. Están trenzados para evitar o disminuir, evitar es una palabra muy pretenciosa, disminuir el crosstalk, la interferencia cruzada, porque hay una cancelación de ruido electromagnético. O sea, si pensamos que siempre pues tenemos una línea de transmisión, ¿verdad? Donde la corriente va y viene, al hacer un par trenzado, lo que se logra es que en un conductor la corriente salga, en el otro entre, y eso genera campos magnéticos que por regla de mano derecha, cuando ingresa la X, por ejemplo, la X va ingresando, entonces por regla de mano derecha vamos a tener un campo magnético así, que gira en este sentido. Cuando del otro conductor que sale, pues vamos a tener un campo magnético que gira en el otro sentido. Y entonces, como vemos, los campos, como es la misma corriente que recorre el circuito, la misma corriente para un lado y la misma corriente para el otro, la intensidad de los campos externos ahí magnéticos, pues, bastante similar. Y se anulan. Entonces, en cada par se minimiza la interferencia electromagnética que sale al externo. Y esto ayuda muchísimo, parece mentira, pero ese cruzadito de cables fue un gran avance para evitar interferencias entre canales. Entonces vemos que aquí hay 4 canales de transmisión en el cable UTP con baja interferencia, lo cual es muy bueno. Es un cable relativamente barato, es un cable flexible, es fácil de ponerle conectores o que se dice comúnmente ponchar. Coaxial es un poco más tieso. También es relativamente fácil, pero es un poco más tieso. El UTP es mejor para, hay más aparatos para hacer bifurcaciones, hacer hubs, cosas así. Entonces de ahí que es muy bueno. La versión blindada del UTP se llama STP. Quítenle la on, ¿verdad? Entonces queda Shield, Twisted Pair. Esto es en pasado ahí, creo que lleva un Shield. Entonces este sería par trenzado con blindaje, donde cada par está envuelto pues ahí como en un papel aluminio y los 4 pares también tienen un forro adicional. ¿Para qué se usa este?
Este se usa usualmente para exteriores. Para exteriores se usa el STP para evitar interferencias. Es un cable, pues, tiene mejor desempeño en cuanto a ruido. El resto es, digamos, igual, el ancho de banda es lo mismo y demás, es una cuestión de ruido. La diferencia ahí es bien un asunto de platica, ¿verdad? Bueno, es un poco más tieso, es más grueso, un poco más difícil de manejar, pero obviamente es más caro. Es más caro pues por ese forro que tiene ahí. Pero es muy buen conductor. Nuevamente volvemos al asunto. ¿Cuántos datos pueden transportar en una red LAN, verdad? O en una red Ethernet, que es lo que se utiliza hoy en día para las tecnologías Ethernet. Hablando de que ya los estándares, los nuevos equipos ya vienen con tarjetas de hasta 1 gigabit por segundo. Entonces, es muy buen cambio. Denominado en categorías, categoría 5, categoría 5 mejorada, la E de Enhanced, categoría 6, etcétera. Es lo que se tiene por ahí. Entonces, estos son medios de cobre. No entramos en este curso a ver estándares y medios, pero bueno, por lo menos tener una noción de estos medios que se utilizan. El otro en medios guiados es fibra óptica. Fibra óptica es a lo que estamos apuntando hoy. Es un medio que lleva pulsos de luz modulados en el modo on-off, o sea, luz, no luz, luz, no luz. Al final de cuentas, eso es on-off. Funciona por lo que se llama reflexión total interna, que es pues un principio que se ve en TEM, ¿verdad? Lo que necesitamos es un ángulo crítico y que se refleje todo en el núcleo de la fibra. Al final de cuentas, eso es lo que se tiene. El núcleo de fibra es súper pequeño, ¿verdad? Estamos hablando de aquí 0.1 milímetros de diámetro de todo ¿cómo se llama? De toda la fibra, incluyendo el revestimiento, que suele ser bastante más ancho que el núcleo. El núcleo anda de micrómetros. Una fibra monomodo puede andar en unos 15 micrómetros, cuando la referencia que yo siempre doy es que un cabello tiene en promedio 35 micrómetros de diámetro y las fibras, el núcleo, anda por ahí de 15 micrómetros. Entonces eso hace una diferencia bien grande. Existen básicamente dos tipos de fibra, monomodo y multimodo. La monomodo permite solo un rayito de luz a la vez, solo un canal, porque es muy delgadita. Bueno, yo sé que la imagen aquí no se ve muy bien, pero aquí habla un núcleo de 9 micrómetros. Para darse una idea, es un tipo de fibra. La multimodo es un núcleo más ancho, habla por ahí unos 50 micrómetros, es más grande, y permite varios rayos de luz a la vez. Y al tener varios rayos de luz, permite varios canales. Hoy en día, las fibras multimodo, en los modelos que son dense, wavelength, multiplexing, división por multiplexación de longitud de onda densa. Por ahí yo ya había visto que andaban como por 70 canales o algo así. 70 canales de información en una sola fibra. La desventaja de la multimodo es que alcanza distancias más cortas. La monomodo, distancias más altas sin un repetidor. Entonces, por ejemplo, una fibra monomodo con el equipo adecuado puede alcanzar cientos de kilómetros sin amplificación, ¿verdad? Ahí es donde uno ve por qué es preferida, por ejemplo, para cables submarinos, mientras que, por ejemplo, las señales eléctricas en un cable submarino hay que estarlas amplificando con todo lo que eso implica, ¿verdad? Poner en el mar boyas con algún tipo de generador, ya sea solar o tipo para regenerar la información cada pocos kilómetros con cable eléctrico en una monomodo, no sé, puedes tirar 200 kilómetros sin regeneración. Entonces eso es súper conveniente. La multimodo se utiliza más a nivel de un core, de un ISP, por ejemplo. Entonces, cuando en unos pocos kilómetros
Entonces, que pasar un montón de canales, entonces para no tirar tantas fibras se puede hacer así. Sin embargo, hay que decir que, como se ve en esta imagen, por ejemplo, en un cablecito uno puede mandar un montón de fibras. Ujú. Fibras ahí en conjunto. Entonces tiras un rollo ahí, un cable perfectamente puede llevar 1000 fibras. Entonces, de 1000 fibras, 1000 canales ahí. Lo difícil a veces es distinguirlas, pero se hace. Ujú. Entonces tenés ahí un montón de información que se puede transportar. Profe, cuando se refiere a ISP, se refiere al proveedor. Sí, Ah, cuando ok. yo digo ISP es Internet Service Provider, proveedor de servicios de Internet. Ah, ok, Sí, sí, ese me va. Que como a veces en los cursos de Cisco, donde yo también ahí soy instructor, esto se usa, se habla muchísimo y a veces se me olvida que no lo he mencionado aquí. El ISP sí es el Internet Service Providers. Entonces, ICE, Claro, Movistar, Telecable, Cabletica, etcétera, ¿verdad? Todos esos son Internet Service Providers, los ISPs. Entonces, en los cores, a veces sí es más fácil usar algún multimodo. El problema de usar el multimodo es que los equipos todos más caros, ¿verdad? Imagínate, y si tiras 70 canales, pero después necesitas el equipo, bueno, necesitas el equipo que combine los 70 canales y que después los separe. Que todo eso es plata, ¿verdad? A nivel óptico todo eso es plata, aunque ha ido bajando, pero todo eso es plata. Pero sí, eso es el ISP. Entonces, a nivel de fibra tiene eso, ¿verdad? Se dice que tiene un ancho de banda virtualmente infinito en relación a los sistemas actuales. O sea, el cuello de botella en cuanto a velocidad de transmisión de una fibra óptica no es la fibra actualmente, sino el hecho de que siempre necesitamos pues un equipo eléctrico o electrónico, ¿verdad? Como quieran ver, y luego le ponemos una fibra, ¿verdad? Para transmitir. Y después necesitamos nuevamente un equipo eléctrico. Entonces, el cuello de botella son los equipos eléctricos, la velocidad de los equipos eléctricos. La fibra sigue estando muy sobrada en cuanto a ancho de banda. De hecho, todavía, bueno, hace unos años, no sé, habría que ver, a ver, actualmente, se decía que, por ejemplo, todo el tráfico de datos que tenía Estados Unidos, se calculaba que todavía podría ser llevado en una sola fibra óptica. O sea, en cuanto a capacidad de fibra. Pero los equipos eléctricos ni no nos llegan a tanta conmutación, ¿verdad? Y que de hecho ya estamos tocando techo en cuanto a capacidad de procesamiento de equipos eléctricos. Entonces, de ahí que la fibra se diga que dice que tiene un ancho de banda virtualmente infinito en ese sentido. Diferente será cuando ya empecemos a hablar de computadoras ópticas, que por ahí se habla mucho, pero todavía no llegamos ahí, a esos sistemas de procesamiento. Cuando el procesamiento sea totalmente óptico, será otra cosa. Este, y de hecho eso será un salto cuántico en cuanto a velocidades de procesamiento para muchas cosas. Este, pero de ahí todavía no llegamos. Ya hay prototipos, ya hay modelitos de algunas partes, de algunas cosas que funcionan, pero para que esté disponible, no sé, todavía lo veo un poco lejano. Sin embargo, esas son las ventajas, las bondades de la fibra. Y con la gran ventaja de que es inmune a la interferencia electromagnética, el EMI, ¿verdad? No se ve afectada por este ruido. De hecho, si ustedes ven un cable de fibra comercial, no sé si habrán podido verlos en sus casas, si tienen fibra, usualmente se ven dos en el cable, se ve una parte ancha y una parte delgadita por ahí. La parte ancha, lo que le dicen el alma de acero, usualmente, es un cable de acero para darle resistencia mecánica a la fibra, porque la fibra por sí sola es súper débil, tan delgadita y además hecha de sílice, eso no le da fuerza. Y viene otra parte que trae dos fibras usualmente, ¿verdad? La fibra de ida y de venida, ¿verdad? Al final de cuentas se puede
ver así, y todo eso pues viene en un forrito plástico, ¿verdad? Todo viene unido ahí. Y esa fibra no trae ningún revestimiento especial. Lo que trae es el cable, obviamente por las condiciones ambientales, porque y no sé, que si se para un pajarito, que si toca otro cable o algo así, pero no tiene un recubrimiento especial como si es necesario en otros cables eléctricos. Eh, ¿Por qué? Porque es inmune al ruido. Eh, y el cuerpo principal que uno ve es el alma de acero, ¿verdad? Que es la cablecito de acero que le da resistencia mecánica a eso. Entonces, es una de las grandes ventajas que tiene la fibra. De hecho, de poco a poco irá cambiando la distribución en el país, pero yo esto sí lo veo factible que de aquí a unos, no sé, tal vez de aquí a unos 10 años, pensaría yo, prácticamente toda la distribución se haga en fibra, por lo menos la distribución mayoritaria. Hoy en día todavía en algunas cosas se habla, por ejemplo, algunas este, tecnologías como Fiber to the Corner. Fiber to the Corner, fibra hasta la esquina, lo que quiere decir es que se llega a los bloques urbanos, ¿verdad? Lo que decimos una cuadra en Costa Rica, llegamos con fibra aquí y después se hacen distribuciones, hay una cajita convertidora de medios ahí y se hace una distribución en lo que se llama la última milla en puro cobre, porque es más barato. Entonces ahí ya se tira en coaxial, por ejemplo, algo así. Eso se ha venido usando. Sin embargo, no sé, cada vez es como todo, ¿verdad? Con la producción en masa, se abaratan los equipos, se abarata todo. Entonces, yo ya veo que se está llegando con fibra eh, a los usuarios finales, ¿verdad? Entonces, en lugar de que sea el modelo Fiber to the Corner, eh, se usa el Fiber to the Home, ¿verdad? Que es ay, to the Homer, ya se me salió ahí los Simpsons. Entonces, el Fiber to the Home, eso es, yo es lo que siento que va a seguir, es la siguiente implementación. Es, o lo que se va a volver estándar. Equipos ópticos, ya son pequeñitos, acá en la casa tengo fibra del ICE y lo ponen es un equipillo Huawei, ¿verdad? Que es integrado, es el modem, es el todo, ¿verdad? Le entra la fibra directamente, es el mismo router, tiene las antenitas y todo, y es una cajita pequeña, se calienta poco, como todo, ¿verdad? Va avanzando. Entonces, esto es el futuro en cuanto a distribución urbana de sistemas, pues, de datos. Eh, la otra parte, medios no guiados. Medios no guiados, básicamente son los medios que no definen el viaje de la onda, ¿verdad? Sino que permite su propagación libre en cualquier dirección. ¿De qué estamos hablando? Wireless, ¿verdad? Todo lo que sea wireless, inalámbrico. Al final de cuentas, eso es lo que hablamos de medios no guiados. Es como una de las grandes definiciones. Básicamente, antenas en la atmósfera o el espacio libre, es principalmente de lo que hablamos. Podríamos incluir algunas cosas, ¿verdad? Como un sonar, por ejemplo, para submarinos, es un medio no guiado, ¿verdad? Son ondas de vibración en el agua, eh, que podría verse ahí, pero bueno, no es un medio ni siquiera, ni remotamente popular, entonces es como un caso muy especial. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? De inalámbrico, ¿verdad? Siempre que hay que apuntar algo, y hay que decirlo, cuando hablamos entre equipos inalámbricos y equipos alámbricos, siempre lo alámbrico es mejor que lo inalámbrico de una misma era tecnológica, ¿verdad? Siempre digo de una misma era tecnológica porque obviamente si comparamos un inalámbrico de hoy con un alámbrico de hace 10 años, pues el inalámbrico de hoy es mejor que el alámbrico de hace 10 años, ¿verdad? Entonces, hay que ser precisos en decir que equipos de un mismo momento tecnológico siempre es mejor alámbrico que inalámbrico. Eso es siempre. Uh-huh. Sin embargo, no estamos dispuestos a renunciar a lo inalámbrico. ¿Por qué?
movilidad, ¿verdad? El asunto de tener movilidad es algo que no estamos dispuestos a renunciar. Da mucha facilidad, la implementación es más sencilla y entonces no estamos dispuestos a renunciar a eso. Entonces la movilidad es algo que está por ahí, pero siempre lo alámbrico es mejor que lo inalámbrico, entonces es importante tenerlo claro. Problemas, montones, montones, muy expuestos a las interferencias externas, ¿verdad? Como la interceptación de información, ¿verdad? Entonces, apenas para películas ahí de Misión Imposible, ¿verdad? Donde se roban la información. Eh, Eso siempre es un problema. Que bueno, esto es un robo de información bastante viejo. Misión Imposible 1. Este, pero bueno, siempre está ese asunto. La seguridad es muy discutible. Un amigo que trabaja en un banco me decía que ellos querían a lo interno tener para sus datos porque estaban en un edificio, el banco estaba en un edificio viejo que no se construyó con estructura de datos. Entonces era más fácil poner puntitos de acceso para comunicar ciertos equipos por los que pasaban transacciones. Y decía que aunque es permitido, los requisitos de supervisión y auditoría que les pone, bueno, en ese caso me decía específicamente Visa, tarjetas de crédito, ¿verdad? Son tan fuertes que entonces les salía mejor hacer la inversión de hacer los huecos para pasar cables y todo para comunicar los equipos alámbricamente. Y eso es porque inalámbricamente, pues el robo de información de todo es vulnerable, está en el aire totalmente. Y por más técnicas que hayan, no hay sistema 100% infalible en seguridad, ¿verdad? Siempre son hackeables. Entonces, es muy complicado, ¿verdad? Y bueno, y eso es uno de los temas que está ahí muy, muy fuerte. Ok, entonces bueno, eso en cuanto a medios guiados y no guiados. Ahora, algunas cositas por ahí, tecnologías de transporte de señales. Hay muchas tecnologías, ¿verdad? Para el transporte de información. Hoy en día, por lo de las redes convergentes, destacan LAN y WAN. LAN, Local Area Network, red de área local. WAN, Wide Area Network, redes de área ancha, como se le suele llamar, que son las tecnologías más amplias por lo de redes convergentes. O sea, hoy en día todos son redes IP. Entonces son las tecnologías y ahí hay montones de, de cosas. La tecnología más fuerte en LAN es la tecnología que se llama Ethernet, que es una palabra diferente de Internet, ¿verdad? Tecnología Ethernet, que es la que se usa para redes de área local y que se ha ido extendiendo, ¿verdad? Las redes actuales, yo diría que no hay nada inferior a lo que se llama Fast Ethernet, que es una de las implementaciones. Fast Ethernet hace referencia a la tecnología de 100 megabits por segundo, que son tecnologías internas, ¿verdad? Como las compus allá en la escuela, en Cartago, o incluso en los mismos hogares usualmente se usa un Fast Ethernet de 100 megabits por segundo. Comunicación interna, ¿verdad? Ojo que cuando digo esto no quiere decir velocidad al ISP o al proveedor de servicios, no es velocidad de Internet. Eso es diferente. Entonces, hablamos de tecnologías de muy rápida, muy alta velocidad interna. WAN es otra cosa, ¿verdad? WAN ya es lo que sí hablamos con el ISP. Que hoy en día pues ha mejorado muchísimo, ¿verdad? Qué sé yo, en las casas lo mínimo que están dando es como 10 megabits por segundo por ahí, pero son comunes las implementaciones de hasta 50 megabits por segundo, que ya es bastante alto, ¿verdad? Hoy en día las Ethernet nuevas, ya estamos hablando de gigabits Ethernet, que son de tecnologías de 1000 megabits por segundo o lo que es lo mismo, un gigabit por segundo. Eso es lo que ya se está instalando como estándar. Y es como lo que está por ahí, ¿verdad? De hecho, se ha ampliado mucho. Hoy en día, incluso ya para redes amplias, se habla de Metro Ethernet, que son tecnologías
de áreas metropolitanas que trabajen a velocidades Ethernet por lo menos como de 100 megas como estándar. Bueno, y eso está súper variante. Entonces ahí tenemos mucho. Tecnologías celulares, hay un montón, ¿verdad? Ustedes han escuchado las redes, primera generación, segunda, tercera, cuarta. Ya hoy en día estamos a las puertas de lo que es 5G, aunque hay lugares donde ya están dando. Ha sido una evolución constante que últimamente se ha acelerado muchísimo. De hecho, el último salto ya cuando pasamos a 4G, ya los estándares pasaron a llamar LTE, Long Term Evolution, evolución de largo término, porque cada nueva cosita, ¿verdad? Era una G nueva, entonces simplemente que dijeron, bueno, LTE, y en LTE va a ir así como lo nuevo y demás. Este, y ya el salto fuerte que vamos a tener es 5G, ¿verdad? Es de lo que se está hablando. Y básicamente estamos hablando de velocidad, reducción de latencia, que eso es fundamental. Y hay muchísimo, ¿verdad? En esa parte. La velocidad de tecnologías ha ido aumentando muchísimo, ¿verdad? Vean que estos gráficos son interesantes. 1980, 2020, velocidades 10 kilobits por segundo, ¿verdad? Vean, es para ubicar el gráfico primero, 10 gigabits por segundo. Vean cómo ha ido creciendo. Si uno ve la curvita, ¿verdad? No es exactamente lineal, sino que le costó arrancar, tal vez. Digamos, si la vemos aquí como la pancita, tiene ahí un movimiento un tanto exponencial. Donde se ha aumentado muchísimo. Entonces este gráfico yo creo que ya se queda corto, que dice que una generación nueva viene cada 10 años. No sé, eso va tan rápido, ¿verdad? Vean aquí el LTE que les decía, ¿verdad? Esto fue aumentando muchísimo. Yo me acuerdo todavía cuando empezaron aquí los celulares y cuando se hablaba de una cosa que era una tecnología de celulares que era increíble. Usted podía enviar mensajes de texto, ¿verdad? Los SMS, todavía me acuerdo de esa época. Y todos los teléfonos aquí venían y tenían la opción de SMS, pero no estaba habilitado en las redes del ICE. Entonces uno veía la opción y no sé cuánto, y lo trataba de hacer y le decía que el servicio no disponible o algo así, ¿verdad? O que fallaba, daba un error. Luego cuando ya pasaron, uno así como, qué carga, ¿verdad? Qué chiva eso. Y eso vino a ser una revolución también. Vino a ser una revolución porque generaciones como ustedes, principalmente, ¿verdad? Entre más jóvenes, menos hacen llamadas telefónicas, todo es texto. Todo es texto. O audios, ¿verdad? Pero comunicación asincrónica. Y eso ha sido toda una revolución. Y bueno, ahí vamos, cada vez más alto, más alto, más alto, ¿verdad? Y hoy estamos ya hacia 5G, ¿verdad? Entonces, la evolución es muy alta, muy alta, y estamos en una era de cambio tecnológico impresionante. Hasta que vamos a llegar a un tope, ¿verdad? Eso no sigue creciendo para siempre. Usualmente llegamos a un tope, que es cuando, digamos, ya estamos en un punto donde tenemos acceso a más datos que los que podemos consumir. Ujú. Pero para algunas cositas todavía se pega un poquillo, ¿verdad? Cuando ya podamos, todas las comunicaciones sean súper instantáneas, que es para eso lo que 5G va a revolucionar muchísimo, ¿verdad? Lo que se llama la baja latencia. Cuando ya hagamos una llamada por WhatsApp y no haya que de vez en cuando, ¿verdad? Depende de lo que uno esté haciendo, o bueno, como esté la red, ¿verdad? De cargada, usted hace la llamada y tiene un delay de 2 segundos, ¿verdad? Ya eso es molesto. Cuando eso se baje y demás, ya estaremos en un punto donde probablemente estemos tocando techo, por lo menos en cuanto a necesidades domésticas. Ujú. Este, y hacia eso vamos, y entonces empiezan a diversificarse, usos diferentes, necesidades diferentes, ¿verdad? Es otro mundillo por ahí.
Y bueno, voy a cerrar con aplicaciones antes de hacer la pausita. Aplicaciones, bueno, y creo que ustedes lo saben, ¿verdad? Súper bien. ¿Qué aplicaciones tenemos? Quisque CDFI, yo siempre en este programa que hace imágenes, las letras, o sea, pierden resolución las imágenes y a veces cuesta verlo, pero bueno. Transporte, obviamente, ¿verdad? Los que han tenido oportunidad de viajar fuera del país, o sea, gente que haya viajado como 2 años atrás, los últimos 2 años casi no se ha podido, ¿verdad? Por la pandemia, y ya uno ve que afuera están súper avanzados y desde hace rato, en comunicación. Aquí nos hemos quedado muchísimo, nos ha costado muchísimo como país modernizar el transporte. El hecho de que usted pueda fijarse en el teléfono, lo pueda llevar a una parada y le pueda decir por dónde viene el bus, ¿verdad? Faltan 10 minutos para llegar y cuándo pasa el siguiente. Aquí hay algunas aplicaciones que funcionan ahí más o menos, pero no, todavía no son buenas, ¿verdad? Yo siempre me pregunto a nivel personal, ¿cómo diantres hacen los extranjeros para movilizarse en Costa Rica en transporte público? Todavía es una inquietud, ¿verdad? Es muy complicado. Costa Rica es complicado, pero lo cierto es que ya hay muchísimo, mucha modernidad por ahí. Comunicaciones personales, ni que se diga, ¿verdad? Las aplicaciones, estamos en esa era, más ahora con la pandemia, y ustedes les tocó difícil, les tocó duro, les están robando una partecita de vida, ¿verdad? Que está siendo fortalecida por esto. Vean, si esta pandemia hubiera pasado hace 10 años, llevaríamos como año y pico de atraso en los estudios, ¿verdad? Hace 10 años hubiese sido muy difícil, prácticamente imposible, diría yo, continuar con las clases. Yo sé que ha sido muy duro, que ha sido muy complicado y que quieren muchos ya clases presenciales, perdón, pero se ha podido continuar hace 10 años. Yo creo que no hubiese sido posible del todo. Servicios de salud, eso se viene hablando muchísimo, ¿verdad? Baja latencia, entonces, ya algunas clínicas, el otro día me metí a ver ahí, creo que era la UNIBE, tienen consultas médicas por videollamada, eso me pareció muy interesante. Creo que no siempre uno necesita una cita médica presencial. De hecho, no sé si les habrá pasado, usted a veces va donde el doctor saca la cita, ¿verdad? Le describe lo que tiene, el doctor ni lo vuelve a ver, ¿verdad? Le dice, no, usted lo que necesita es tal y tal cosa, ¿verdad? Hay número o ciertas dolencias que creo que con el criterio de experto ahí uno le describe y le mandan acetaminofén al final de cuentas, que pueden darse así y eso facilita algunas cosas, ¿verdad? Como para muchas otras cosas, pues sí es presencial, pero también está el asunto, ¿verdad? Ya están desarrollados algunos equipos para hacer operaciones a distancia, ¿verdad? Donde tenés el médico experto en el otro lado del mundo y si tenés baja latencia, él puede estar operando de un lado manejando un equipo delicadísimo, ¿verdad? Entonces eso es una posibilidad o que esté asistiendo. ¿Sí? En la industria, ni que se diga, ¿verdad? En la industria, monitoreo de procesos, automatización de procesos, manejo de procesos, etcétera. De esos, que se diga, ¿verdad? El Smart Grid, ¿verdad? Que se llama, que es toda la parte de distribución inteligente de energía, en lo cual se trabaja en la escuela, ¿verdad? El laboratorio de sistemas fotovoltaicos le está metiendo este asunto, la distribución inteligente de energía y muchas cosas necesitas de la red para esto. Y ya hay muchísimo desarrollo. Ya los medidores nuevos que tienen las compañías, por lo menos yo sé que Fuerza y Luz lo tiene, porque acá en la casa yo tengo un medidor de estos que desde una computadora, ¿verdad? Te cortan la luz y no la apagas. Desde ahí mismo te la restablecen. Y también, como pasó hace un tiempo, ¿verdad? Que fue un apagón y me quedé sin luz porque algo les pasó, se les corrompieron las bases de datos y por software quedamos desconectados un montón de gente. Bueno, es parte
los beneficios y las desventajas de la tecnología. Comunicaciones inalámbricas, todo lo que hablaba de 5G, ¿verdad? Movilidad, etcétera. Y smart buildings o edificios inteligentes, casas inteligentes y todo esto. Todo esto es un asunto también que está avanzando. Por ahí he visto algunos egresados que están trabajando en esto, ofreciendo cositas ahí accesibles. Una de las cosas que ha cambiado mucho aquí en Smart Homes y demás es que hace unos años, para tener una casa inteligente, había que tener había que hacer una información muy grande, una inversión muy grande, perdón, porque tenías que poner un controlador de X marca en la casa que manejaba todos los dispositivos, luces, alarmas, video, dispositivos inteligentes, etcétera, etcétera. Pero necesitabas tener una red interna con un controlador de X marca, ¿verdad? Entonces todo lo tienes que controlar con esa marca. ¿Qué ha pasado hoy en día? Nuevamente, entre Internet de las Cosas y redes convergentes, hoy en día todo es IP, ¿verdad? Si uno busca ahí en Amazon, ¿verdad? Hay algunas opciones interesantes, te venden ahí como una tableta básicamente, que, con la cual puedes controlar tus dispositivos inteligentes, pero al final de cuentas es una tableta, lo que necesitas es acceso Wi-Fi, los dispositivos, y ahora venden los bombillos ahí como por 5,000 pesos, ¿verdad? Que puedes controlar, los tomas también, que puedes controlarlos desde el teléfono. La ventaja del controlador, digamos, es que lo tenés todo centralizado. Y ahorita, pues hay implementaciones, y como les digo, he visto gente que está ofreciendo estas cosas, y ahora es mucho más cómodo. Antes era para casas de millonarios tener una casa inteligente. Hoy en día ya no se necesita ser millonario para eso, ¿verdad? Ya no hay que ser Melida Solís para entrarle a esto, ¿verdad? Sino que hay opciones muy, muy, muy accesibles. Ok, ya por ahí, bueno, dejo esto para ahorita que volvamos. Entonces, no sé, ¿algún comentario, pregunta? Parece que no. Entonces, venimos ahorita para ver esto. Esto se involucra algún calculito, alguna cosa ahí, presupuesto de enlace. Vamos a ver este temite y ya con eso nos encaminamos al cierre. Entonces, hagamos la pausa. Hagamos la pausa acostumbrada. Los dejo otro ratito con Goku y ya casi seguimos. Ok, vamos a ver. Listo, acá. Este es un tema que está en Comunicaciones Eléctricas 2. En Comunicaciones Eléctricas 2 lo van a ver con detalle. Sin embargo, por un asunto como de darle cierre, digamos, a esta parte de generalidades, pues lo vemos aquí muy rápidamente, que es lo que se llama presupuesto de enlace o el link budgeting en inglés. ¿A qué se refiere? Bueno, cuando uno establece un enlace inalámbrico, en realidad esto aplica para enlaces alámbricos o inalámbricos de igual manera, uno tiene que asegurarse que el equipo receptor reciba la mínima potencia para poder trabajar. Entonces, usualmente, digamos, uno puede pensar ese análisis desde el punto de vista del receptor. Hay una potencia de recepción mínima. Eso lo especifica el fabricante del equipo, ¿verdad? Un fabricante me dice, bueno, para que el equipo funcione tiene que llegar a un mínimo de potencia, usualmente establecida en dBms, y que se le llama sensitividad del equipo, la potencia de sensitividad. Es la potencia mínima que tiene que llegar. Entonces el fabricante me dice, vea, yo le aseguro que si al menos me llega esta potencia, el equipo va a funcionar, ¿verdad? Si al menos me llega la potencia que yo tenga aquí. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Uno tiene que hacer cálculos para asegurarse que llegue esa potencia. Esos cálculos es lo que se llama presupuesto de enlace, establecer el presupuesto de enlace. Entonces, ¿qué hace uno? Toma
la potencia de transmisión, le suma las ganancias, le resta las pérdidas, que si todo está en decibeles es muy fácil. Ya vimos la clase pasada, ¿verdad? Sumas y restas, bueno, antepasada. Y hay que revisar que la potencia recibida sea mayor que la potencia de recepción mínima que necesita, o la potencia de sensitividad. De eso se trata, básicamente, y eso es lo que se llama un presupuesto de enlace. Esto funciona para sistemas cableados y no cableados, pero es especialmente recurrente el tema en sistemas inalámbricos. Usualmente es donde se trabaja más. Entonces, se refiere a los cálculos para determinar si un radioenlace entre dos antenas funcionará. Hay que prever. Entonces, bueno, primero algunas definiciones que andan por ahí. La potencia del equipo transmisor, eso es en el transmisor, ¿verdad? ¿Cuánto sale? Luego tenemos la potencia recibida en el equipo receptor, valga la redundancia, ¿verdad? O sea, lo que efectivamente se recibe. Luego tenemos la ganancia de la antena transmisora, ¿verdad? GTX. Tenemos la ganancia de la antena receptora, GRX. Tenemos lo que son pérdidas de cable u otras pérdidas en el transmisor. Usualmente de lo que va aquí, si es una torre de comunicaciones, ¿verdad? Luego tenemos pérdidas en el receptor, ¿verdad? Pérdidas varias que pueden andar por ahí. Luego, pérdidas de espacio libre, free space losses, que son las que están aquí. Bueno, aquí le dice de espacio abierto, ¿verdad? Pero ese es el free space losses que están ahí, que ya ahorita vamos a ver cómo se calculan. Y la sensitividad del receptor, ¿verdad? La mínima potencia requerida según fabricante. Entonces, tenemos potencia de transmisión aquí. No sé si es esta. LTX aquí, GTX, la ganancia, FSL, GRX, LRX, y aquí vamos a tener la potencia de recepción y también la potencia de sensitividad, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que asegurarse? Hay que asegurarse que la potencia de recepción sea mayor que la potencia de sensitividad. Uno podría decir, siendo muy estricto, no, pero mayor o igual. Bueno, sí, teóricamente, pero trabajar igual es muy en el filo de la navaja, ¿verdad? De hecho, siempre se deja un margen de seguridad de potencia, pues porque muchas cosas pasan aquí, ¿verdad? Y la potencia varía. Esas son como las definiciones. Entonces, es sencillísimo lo que hay que hacer aquí, ¿verdad? Es sencillísimo. Aquí está, bueno, a nivel de esquema, ¿verdad? Las partes, ¿verdad? Transmisión, cable, antena. Entonces, la condición básica a cumplir, que ya se les decía, la potencia. Vean que teóricamente sí, mayor, igual, pero el igual me deja muy fuera, ¿verdad? Entonces, eso es muy riesgoso. Entonces, condiciones atmosféricas, lluvias, etcétera, ¿verdad? Entonces, se deja un margen de seguridad o un margen de operación. Este margen de operación se habla de que puede ser alrededor de unos 10 decibeles sobrado, digamos, lo que llega respecto a lo que se necesita. Pero es variable. Todo se expresa en unidades logarítmicas, en decibeles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más fácil, se convierte en sumas y restas. Entonces se trata de calcular la potencia recibida tomando en cuenta lo que se transmite, sumando ganancias y restando pérdidas. Entonces la ecuación se vuelve muy sencilla. Bueno, antes de la ecuación, entonces, ¿cómo se ve eso? Yo salgo con X potencia, usualmente la expresamos en dBm, tenemos pérdidas, tenemos ganancias, la antena me da ganancias, ¿verdad? El cable me da pérdidas, el espacio libre me da pérdidas grandes, lo que más pérdidas da. Ganancia de antena, pérdidas de cable, ¿verdad? Reviso cuánto es la potencia recibida y veo la diferencia con la sensitividad y hay un margen ahí de ganancia. Entonces, ahora sí, la ecuación, entonces, potencia recibida es igual a lo transmitido, más ganancias, menos pérdidas. Súper sencillo, ¿no es cierto? Es súper sencillo. Y FSL son las pérdidas de espacio libre. No vamos a ver cómo se calculan,
eso es como ya entrar en más detalle. De hecho, es una parte interesante y este tema tiene muchas más aristas, que eso se ve en comunicaciones eléctricas 2, que se llaman zonas de Fresnel, el cálculo de los FCL, donde sale. Eso es también interesante verlo. Saber de dónde sale esta ecuación para que no parezca magia negra, nada más que la ponemos y ya. Pero por lo menos como para dar una visión un poquito más completa. Entonces, las pérdidas de espacio libre en decibeles se calculan como 20 logaritmos más de 10 de la distancia de separación, 20 por logaritmo base 10 de la frecuencia de operación, más una constante, 32.44. Eso siempre y cuando la distancia esté en kilómetros y f en la frecuencia en megahertz. Si se cambian las unidades, cambia esta constante. Digamos, si yo pusiera d en metros, f en hertz, esta constante cambia. Si yo pusiera d, bueno, igual, usualmente kilómetros, pero f a veces se pone en gigahertz, entonces cambia esta constante. No vamos a ver, digamos, cómo se calcula eso, pero para que lo sepan, ¿verdad? Entonces esta es la forma en que se calcula, ¿verdad? Ven que es una relación logarítmica, ¿verdad? Entre más grande, por eso es que el tipo de crecimiento no es lineal, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos ahí. Entonces, un ejemplito de cómo se calcula esto. Calcule la factibilidad de un enlace de 5 kilómetros entre un punto de acceso y un cliente, ¿verdad? Un punto de acceso es lo que se llama un access point, abreviado muchas veces como un AP. Un access point, que es un punto de acceso de red, ¿verdad? O de señal, de ningún lado. Profe, Sí, perdón, en la ecuación anterior, ese FSL funciona también para el espacio libre, o sea, en el vacío, ¿o no? de hecho esto está calculado como si fuese en el vacío. Digamos, Ah, ok. sí, digamos, en el aire, usualmente, pues uno hace una simplificación y piensa que puede ser como el vacío. Eso es un aire muy purito, ¿verdad? Donde el índice de refracción del aire es muy similar al índice de refracción del vacío, donde la velocidad de propagación es aproximadamente la velocidad de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, sí, este cálculo, las pérdidas de espacio libre, es como si fuesen en el vacío. Por eso, el margen de seguridad, el margen de operación que hay que dejar siempre es un poquito alto. ¿Por qué? Sí, por todas esas cosas. Por ejemplo, y ahora les comento, pero por ejemplo, si hay mucha nubosidad, si hay mucha humedad en el ambiente, eso varía las condiciones y entonces hay que agregar por ahí pérdidas adicionales que no se ven aquí. Entonces, hay que considerar otros aspectos. Pero sí, esto es como del vacío. Esto en realidad son pérdidas de espacio libre, free space losses, son pérdidas sobre todo por propagación y dispersión de la señal, en el sentido de que cuando yo transmito, digamos, yo transmito X cantidad de potencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan de TEM? Tenemos aquí potencia, tenemos una densidad de potencia, que es la potencia entre el área. Pero eso, digamos, si tomamos en cuenta una antena isotrópica, se va a ir distribuyendo, ¿verdad? Se va a ir distribuyendo. Entonces, claro, lo que me está llegando a la antena receptora, aquí yo tenía X densidad de potencia, ¿verdad? Potencia radiada entre metro cuadrado. Aquí, la potencia que llega es mucho más pequeña entre un área similar, ¿verdad? Entonces la densidad de potencia es mucho más pequeña. Entonces estas pérdidas en realidad hacen referencia a pérdidas de dispersión, de que cuando yo transmito, la energía se dispersa en muchas direcciones, ¿verdad? Entonces a eso es a lo que hace referencia este free space losses, Ah, básicamente. ok. Sí, ya, ahora sí. Sí, claro, ahora sí, pura vida. Ahora, tiene más sentido. Eso, eso se compensa con las ganancias de las antenas, ¿verdad? Las ganancias de las antenas lo que hacen es reducir los free space losses, ¿verdad? ¿En qué sentido? Cuando yo tengo una antena direccional, no hace esto, ¿verdad? Entonces, digamos, el cálculo de free space losses asume una antena isotrópica,
cuando yo tengo una antena direccional, digamos, entonces yo tengo una antenita aquí, pero es direccional, ya ella no emite así, ¿verdad? Si es un platito parabólico, por ejemplo, digamos, si fuera un platito parabólico, pues transmite la energía de forma muy direccional. Entonces no se dispersa tanto. Entonces ahí es donde en la ecuación entran las ganancias de las antenas. Que eso es parte, digamos, del análisis un poquillo más profundo del presupuesto de enlace, pero bueno, por lo menos ahí para mencionarlo. Entonces, bueno, aquí la factibilidad, ¿verdad? Un enlace 5 kilómetros entre un AP y un cliente a 2.4 GHz. 2.4 GHz, que sería, digamos, caso 6 de tipo, ¿verdad? Entonces, un punto de acceso, ¿verdad? Un AP que tiene una antena de ganancia, 10 dBi, con una potencia de transmisión de 20 dBm, una sensitividad de menos 89 dBm. Hay que tomar en cuenta que en los enlaces de datos uno tiene que calcular el presupuesto de enlace en un sentido y en el otro, ¿verdad? Porque son comunicaciones bidireccionales. Entonces, para un lado y para el otro. Entonces acá, entonces digamos, el punto de acceso, este es el AP. El cliente sería aquí, ¿verdad? Entonces el cliente tiene una antena de 14 dBi, vean que muy direccional, ahí esto sería una antena logarítmica, una potencia de transmisión de 15 dBm y una sensitividad de menos 82. Vean que consideramos la ganancia de la antena, que funciona tanto para transmitir como para recibir, una potencia de transmisión en ambos casos, ¿verdad? En uno de 15 dBm, otro 20 dBm, y una sensitividad diferente en cada caso, por el hecho de que hay que calcular el enlace en ambas vías, porque uno podría tener el caso de que en una vía el enlace se establezca, en el otro no. Entonces hay que calcular los dos y hay que ver cuál es el caso crítico, ¿verdad? ¿Cuál es el caso crítico? Vean que entre estos dos, y esto es un concepto interesante, ¿cuál de estos tiene mejor sensitividad? ¿Con menos 89 dBm o menos 82? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál de los dos tiene mejor sensitividad? ¿Cuál será mejor de esas dos? Una pregunta interesante en cuanto a análisis de que está ahí. Recuerden, sensitividad es la potencia mínima que necesita para operar el dispositivo. ¿Cuál será mejor? Menos 82. Seguro. No, nunca, pero ajá. ¿Por qué menos 82? Porque es la potencia mínima. Ajá, ¿y qué es más pequeño? ¿Menos 82 o menos 89? Menos 89. Ujú. ¿Alguna otra opinión? No, no estoy diciendo que esté equivocado, ¿verdad? Pero alguna otra opinión. Dime, las 89 porque es más pequeña. Correcto. ¿Y por qué el más pequeño es mejor? ¿Cuál es el detalle ahí? Gracias, Leonel, por participar. ¿Cuál es el detalle entre que sean menores es mejor? Yo supongo que porque hay más margen, ¿no? Más margen. Ujú. Digamos, sí. No sé cómo explicarlo. Mira, digamos, al ser la potencia mínima, obviamente, si tiene una potencia de 85, por ejemplo, la antena receptora puede ser que no funcione propiamente, ¿sí? O sea, a ver, me explico, digamos, si la potencia mínima no supera los menos 82, entonces no va a funcionar propiamente, sí. Sí, andan bien sus participaciones. Gracias por contestar ahí. Pero siempre es una reflexión interesante en cuanto a los números logarítmicos, ¿verdad? Por ejemplo, una sensitividad que es mejor entre estos dos números, el número más pequeño. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir es que el equipo tiene la capacidad de trabajar con potencias menores, su requerimiento de potencia es menor, ¿verdad? Entonces le pueden llegar señales más débiles con las cuales él puede efectivamente trabajar. Este
tiene un requerimiento mayor de potencia, ¿verdad? Recuerden aquí que unidades logarítmicas, menos 82 dBm es una potencia mayor que menos 89 dBm, ¿verdad? Cuando son negativas, es así, ¿verdad? Entre más grande sea el valor absoluto de una potencia negativa, la potencia es menor, ¿ok? Porque nos pasamos al lado negativo. Y si no, pues hagan las conversiones a unidades lineales, ¿verdad? Vean cuántos en miliwatts lo pueden ver. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que este equipo tiene la capacidad de convertir señales más débiles en información que este otro equipo, ¿verdad? Entonces, esa reflexión es importante que lo tengan muy claro. Es algo que se espera que ustedes a nivel de análisis de unidades logarítmicas y demás lo tengan muy claro. Y en cuanto a análisis cualitativo, digamos, de los numeritos, ¿verdad? Es decir, cuál es mejor que el otro. Aquí yo sí puedo decir que uno definitivamente es un equipo mejor que el otro. De hecho, en esto hay mucha diferencia, digamos, en los diferentes fabricantes. A veces la diferencia entre un fabricante caro y un fabricante barato es esa capacidad, ¿verdad?, de trabajar con señales más débiles. Y eso se ve a nivel de teléfonos celulares, por ejemplo. Entonces, si yo tengo un equipo con una sensitividad menor, quiere decir que trabaja con señales más débiles. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una antena transmisora y estoy hablando de teléfonos celulares, entonces de repente, tal vez ya por aquí, me llegan los menos 82 dBm, ¿verdad? Entonces, hasta aquí trabajará este equipo. Pero más lejos, conforme avanzo, la señal se va debilitando, menos 89 es más pequeño. Entonces, el otro equipo va a tener una distancia de operación mayor respecto a la torre, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo gano. Por eso es que es mejor menos 89, porque obviamente con la distancia disminuye la potencia. Entonces ahí quería detenerme un poquito en hacer ese pequeño análisis, ¿verdad? De que lo tengan muy claro en cuanto a equipos, que es lo mejor. Eso es algo que se espera que ustedes puedan realizar. Entonces, ambos sistemas, pérdidas de cables de 2 dB, ahí. Recuerden aquí, digamos, todos los cables, pérdidas en dBs. Las antenas decimos dBis, pero solo para decir que es de una antena isotrópica, pero son dBs, dale cuentas. Las pérdidas de espacio libre, dBs, ¿verdad? Y si trabajamos con dBms, todo al final cuentas son dBms. Eso lo estaba en el ejemplo de uso de decibeles, algo que tienen que manejar. Entonces, se calculan las pérdidas de espacio libre. Las pérdidas de espacio libre son iguales para un lado y para el otro. Solo se calcula una vez. Entonces, de cuestión de sustituir, ¿verdad? 5 kilómetros, 2400 MHz, porque está en megahertz, se trabaja en 2.4 gigas, ¿verdad? Entonces, 2.4 gigas son 2400. Esto por la ecuación que yo les di. Como les dije, hay ecuaciones distintas con la constante distinta acá. Pero bueno, pues lo estamos viendo, entonces uno calcula los FCLs, menos 114 dB. ¿Ok? Ya con eso tenemos todo, digamos, para montar, ¿verdad? El enlace es bidireccional, ¿verdad? Por lo cual hay que calcular los presupuestos de la P al cliente y del cliente a la P. Entonces hay que hacer dos cálculos para ver el peor de los casos. Aquí ordenado en una tablita los valores, ¿verdad? La potencia de transmisión de la P, del cliente, ¿verdad? 20, 15, las ganancias 10 y 14, las sensitividades menos 89, menos 82 y listo. Calculamos de la P al cliente, entonces es la potencia de recepción del cliente, ¿verdad? Porque el cliente es el que va a recibir. La potencia de transmisión de la P, ganancias, pérdidas y FCL. Esto termina siendo igual para los dos cálculos. Es que no, eso no varía. Ah, no, mentira. No, sí. Sí es igual porque la ganancia es solo una, las pérdidas son unas y la FCL es una, ¿verdad? Entonces eso no cambia. Pero sí cambian estas dos relaciones, ¿eh? Entonces le ponemos numeritos. Entonces son 20, 10, ¿verdad? 14 de antena, 2 de cables, 114 aquí me da menos 74 dBm. Entonces uno lo compara con la sensitividad, menos 74 es mayor que menos 82, ¿verdad? Esto tiene un margen de seguridad
de 9 dB, ¿verdad? 8 dB, perdón, 8 dB. 8 dB es el margen. Lo cual se considera bien, digamos, usualmente los márgenes se suelen calcular que sean como de 10 dB. Bueno, y 8 dB va a funcionar ahí. Pero obviamente está más expuesto, ¿verdad? Que le pasen cosas. Usualmente en la práctica se hablan ahí como de 10 dB ahí. Que sea 8 dB, pues baja bastante. Recuerden que cada 3 dB la potencia en lineal, ¿verdad? Se cambia por el doble, ¿verdad? O se reduce. Aquí ya está cerca de bajar a la mitad, ¿verdad? De 10 dB a 7 dB, la potencia en realidad es el doble, ¿verdad? El margen cambia por el doble y aquí anda cerca, pero bueno. Entonces tenemos ahí, pasa este caso. Luego, si hacemos del cliente a la P, vamos a tener una potencia de recepción de la P, ¿verdad? Entonces, es repetir la ecuación nada más invirtiendo estos dos. Entonces, aquí cambia, ¿verdad? Entonces, la potencia de transmisión del cliente. El cliente tiene una potencia de transmisión de 15, que es lo que está aquí. El resto es igual, ¿verdad? 10, 14, menos 2, menos 114. Se hace el cálculo, menos 79. Pero aquí la sensitividad es de menos 89, ¿verdad? Estamos hablando de 10 dB, ¿verdad? De Chuncha Proof, ¿verdad? Aquí no lo puse, pero margen de menos 10 dB, que es mucho mejor, ¿verdad? Mucho mejor el margen de 10 dB. ¿Ok? ¿Alguna duda ahí con estos cálculos? Profe, siempre se tiene que hacer para ambos sentidos. ¿Qué pasa si, digamos, bueno, si para uno cumple y para otro no, digamos? Bueno, no siempre se tiene que hacer. No todos los enlaces son bidireccionales. Por ser un enlace de datos, lo que se plantea ahí es un enlace bidireccional, donde la información va para un lado y para el otro. A veces los enlaces son unidireccionales. Por ejemplo, qué sé yo, sensores de un volcán, ¿verdad? O no sé, las cámaras de vigilancia de los volcanes que ustedes han visto, cosas así. Aunque muchos sistemas hoy en día pues se hacen bidireccionales de una vez, porque ya tienen para manejo de cámara, para moverla, para hacer algo, para manejar sensores, pero todavía hay sistemas que son unidireccionales. O sea, yo tengo un sistema, tengo un receptor, ¿verdad? Entonces tengo TX, RX, y esto solo va en un sentido, nada más. Porque, qué sé yo, los sensores transmitiendo, cámaras transmitiendo. En ese caso, hago el cálculo solo de un lado al otro, ¿verdad? Del TX al RX y ya. Sin embargo, cada día, por la convergencia, son enlaces de datos, se hacen bidireccionales en los dos lados y hay que hacer el cálculo en los dos lados. Y si uno cumple y el otro no, usualmente no va a funcionar, ¿verdad? En el sentido de que hay una dependencia de los equipos de que funcione en los dos lados. Digamos, si ustedes se conectan a Internet y solo pueden, qué sé yo, recibir datos y no enviar, no va a funcionar porque ustedes necesitan solicitar los datos, ¿verdad? Entonces no funciona. Entonces tiene que pasar el asunto en ambos sentidos, ¿verdad? Pero depende un poco, ¿verdad? Podría tener yo un enlace bidireccional, pero no sé, tal vez son datos de un lado y datos del otro, sensores de un lado y sensores del otro, entonces tal vez solo tengo sensores de un lado, ¿verdad? Depende un poco de la aplicación. Pero usualmente para datos actuales de redes IP, tiene que funcionar a ambos lados. Ah, ok. Listo. Bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ese podría ser un ejemplo digamos, que no sea bidireccional, podrían ser las antenas de televisión satelital, por ejemplo, Sí, o igual sí, son bidireccionales. depende del servicio, digamos, usualmente eso ha sido unidireccional, pero hoy en día ya también, Claro ofrece internet, creo, ¿verdad? Por antenitas,
por platitos parabólicos, me parece. Entonces de ahí se vuelve bidireccional. Pero usualmente eso ha sido unidireccional. Pero no, ahora se ha extendido y la idea es que también pueda ser bidireccional. Entonces el enlace tiene que cumplirse a los dos lados. El hecho de que sea bidireccional tampoco implica tantísimo, ¿verdad? Porque la mayor infraestructura o la infraestructura es muy similar que sea unidireccional o bidireccional, es más que todo la capacidad del equipo. Entonces, de hoy casi todo es bidireccional. Ok, profe, y otra pregunta, es que creo que es una pregunta como más conceptual, porque bueno, dijimos que SFSL era para trabajarlo en el vacío. Entonces, me pregunto, o sea, yo entiendo que el 32.44 es una constante, pero, pero se supone que el vacío estaría trabajando como con condiciones ideales. Entonces, y ese 32.44 está restando pérdidas ya en la ecuación general. Entonces, mi pregunta es que, o sea, que si esa constante en la vida real, es que no puedo decir como que de qué depende una constante, pero no sé si me explico, o sea, que en la vida real, ¿con qué número se trabaja? O de qué depende para una tabla, por ejemplo, así. No, la pregunta es muy buena, gracias. Bueno, no entramos acá porque es que hay que entrar en la deducción de esto. Si alguien quiere verlo por ahí, busquen la ecuación de Friis. Busquen algo así como la ecuación de Friis y FSL y van a ver la deducción, digamos. Esto viene de una cosa que se llama la ecuación de Friis y viene la deducción y por ahí uno puede ver de dónde sale la constante. La constante sale de quitarle estas cosas por ahí a las unidades, digamos, los megas y los kilómetros, entonces se vuelve una constante por ahí. Eso por un lado. Lo otro, es cierto, es para condiciones ideales. De hecho, lo que se hace, por eso es que se deja el margen de seguridad, por las condiciones que no se toman en cuenta. Para sistemas, por ejemplo, si yo voy a hacer un enlace en la montaña, en un sistema que es muy lluvioso, mucha humedad o algo así, hay tablas que por experiencia, que son bastante empíricas, le dicen, súbale tanto un enlace. De hecho, si uno busca un poquillo por ahí, entonces, qué sé yo, ya el margen de seguridad no son 10 dB. Entonces, por alguien dice, no, ahí llueve demasiado, entonces póngale 20 dB, por ejemplo, de margen de seguridad. Entonces, asegúrese, cambie la antena o ponga un equipo con más potencia de transmisión, ¿verdad? Para que cuando llueva o cosas así, le suba. De igual manera, en la teoría se dice, bueno, si hay árboles, los árboles atenúan, ¿verdad? El follaje y demás. Entonces, suba el margen de seguridad. Pero básicamente lo que se hace es subir. Estos enlaces, también, por ejemplo, esto está basado en una línea vista. Línea vista se llama prácticamente que yo pueda ver una antena receptora desde la transmisora, ¿verdad? Yo me monto ahí con unos binoculares y la puedo ver sin obstáculos. Conforme empiezan a haber obstáculos, hay que subir la potencia. También hay que considerar algo que se llaman las zonas de Fresnel. Las zonas de Fresnel habla de lo despejado que tiene que estar una línea vista. A veces no basta con que yo apenas lo pueda ver, sino que tiene que haber un radio alrededor de esto. Eso por la propagación de ondas. Ahí cuando hay obstáculos, digamos, tal vez yo lo puedo ver, pero lo puedo ver apenas por encimita, ¿verdad? De un edificio o algo. Entonces la zona de Fresnel se reduce y entonces hay que darle más a esto. Hoy en día hay softwares que ayudan a calcular esto y le dan a uno las recomendaciones. Incluso en esa zona llueve mucho, entonces se recomienda usar un mayor margen de seguridad. De hecho, hay un software que es gratuito, que se llama Radio Mobile, que sirve para hacer estas simulaciones. Son muy bonitos, porque hoy en día con tanta abundancia de mapas, entonces uno nada más le da las coordenadas geográficas donde quiere poner algo y él le da a uno las curvas de nivel, le da las alturas de las montañas y todo y le dice si tiene línea vista o no tiene línea vista, ¿verdad? Uno le da la altura de la torre que va a poner, etcétera, ¿verdad? Claro, hay cuestiones que no tiene, ¿verdad? Son curvas de nivel, pero no te va a considerar un edificio, ¿verdad? Si tenés ahí la mole de la Asamblea Legislativa,
cerca, tal vez no te la va a poner. Bueno, tal vez no te la va a poner porque están basadas nada más en relieve cartográfico, ¿verdad? De la Tierra. Entonces ya uno tiene que hacer ahí ciertas consideraciones, pero digamos, esto le ayuda a uno un montón más. Pero sí, digamos, básicamente lo que se hace es ahí como, dependiendo de las condiciones, darle más, mayor margen. ¿Y qué es lo que uno hace? Póngale un margen exagerado, ¿verdad? Recuerden, cada 3 decibeles aumenta el doble de la potencia. Entonces, 23 decibeles ya es subir un montón, ¿verdad? Entonces ahí uno va subiendo. Ya 20 decibeles es un margen muy, muy amplio. Es bastante amplio en realidad. Entonces uno busca ahí atenuación por nubes o algo así. Recuerdo un proyecto de graduación de un estudiante que tenía que sacar una señal de Tapantí porque era para la planta generadora ahí de Río Macho, porque ellos necesitan ver el nivel del caudal de las aguas que se generan arriba en Tapantí, ¿verdad? Porque eso les permite predecir cuánta energía pueden producir a partir del caudal. Y tenían cables, pero ya cada rato habían derrumbes y se caían, entonces optaron por un enlace. La cuestión es que era tan quebrado el terreno que les salía mejor sacar de una antena al volcán Irazú, unos terrenos del ICE, y el volcán Irazú bajar otra vez a Río Macho. Entonces era una cuestión así como que el volcán estaba aquí, por aquí estaba donde querían sacar la señal y aquí tenía que llegar. Pero por lo quebrado del terreno era mucha vuelta que había que hacer. Entonces era mejor sacar acá porque había línea vista y luego enviar acá. Porque si no tenía que poner como 4 repetidores aquí por lo quebrado del terreno. Y esa zona llueve mucho. Entonces sí, hubo que aplicar unas tablitas ahí, nada más que le decían los márgenes de seguridad, y ponerle equipos con buena potencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda ahí? Gracias, profe. Sí. Ok, bueno, sí, ¿no? Entonces, como les digo, esos se ven comunicaciones eléctricas 2 ya con más detalle. Conceptos, señales de energía y señales de potencia. Esto es un concepto que por ahí lo vamos a estar utilizando. Que es el tipo de señal con el que se trabaja. Señales de energía. ¿Qué consideramos señales de energía? Esto tiene consideraciones prácticas en algunos cálculos que vamos a estar haciendo. Se le llama señales de energía a las que tienen energía infinita. Yo sé que eso no existe, pero ya vamos a ver qué es lo que conceptualizamos como una señal de energía infinita. Son las que tienen, energía finita, perdón, ya está acabando el tiempo, quiero ver si logro cerrar el tema. Energía finita, es que la otra son las de energía infinita, entonces me enredo. Energía finita, son las que tienen forma de pulso que existe durante un intervalo finito de tiempo, es lo que llamamos señales de energía. La potencia media de la señal es igual a 0, ya que la potencia media se calcula sobre un intervalo infinito de tiempo. Entonces, si yo tengo una señal representada, por ejemplo, por f de t, donde esa señal puede ser tensión o corriente, se calcula lo que se llama una potencia normalizada, que es sobre una resistencia de un ohmio. Esto lo vamos a estar utilizando mucho. Vamos a hablar potencias normalizadas que se calculan sobre un ohmio. Eso es muy, muy bonito, muy sencillo, ¿verdad? Porque ustedes saben que potencia es igual a v cuadrado entre r o i cuadrado por r. Entonces, si hablamos de potencia normalizada, es igual a v cuadrado o a i cuadrado, ¿verdad? Se usa mucho esto, después lo vamos a ver. Entonces, en esos casos, la potencia simplemente es la magnitud de la señal al cuadrado. Aquí está el v cuadrado o el i cuadrado, ¿verdad? F de t es uno u otro. Entonces nada más nos queda como el valor al cuadrado. Y entonces la energía de la señal, pues se calcula, ¿verdad? Es la integral en un periodo de tiempo de la señal. ¿Cómo son estas señales? Bueno, si ese valor es finito, la señal se llama que es de energía. Entonces, estas son señales que se ven así, ¿verdad? Como un pulso. Entonces, sí, la energía aquí es finita, ¿verdad? Un pulso senoidal, vean que está delimitado en el tiempo, ¿verdad? Los exponenciales bilaterales, aunque sean asíntotas, en términos generales, esto se calcula y me da un valor finito, digamos, yo lo puedo calcular como un valor finito, un pulso gaussiano y demás. Esto es lo que llamamos una señal de energía. Eso es porque
como les decía, cuando uno calcula, digamos, los tiempos son infinitos en realidad, digamos, esta definición en realidad es de menos infinito hasta infinito, pero cuando yo lo considero aquí, termina siendo ese cálculo de T1 a T2, ¿verdad? Entonces ahí es donde se vuelve finito. Eso es lo que llamamos una señal de energía, pulsos ahí. Entonces este concepto es relevante. El otro tipo de señales son señales de potencia, que son aquellas que tienen una potencia mayor a cero, una potencia promedio mayor a cero y finita, ¿verdad? Como las señales periódicas. Tienen una potencia promedio finita, ¿verdad? Mayor a cero durante un intervalo infinito de tiempo, y entonces necesitan energía infinita. Aquí es donde uno dice, ¿cómo energía infinita? Bueno, conceptualicen la señal eléctrica que llega a sus casas. Una señal senoidal que ustedes no saben cuándo empezó y que se supone siempre está ahí, ¿verdad? ¿Cuánto es la energía de esa señal? Yo no sé cuándo va a terminar. Se supone que siempre va a estar ahí. Es una energía, una señal de potencia. Entonces yo puedo decir, no, su potencia es igual es diferente de cero, ¿verdad? Porque siempre se considera que está ahí. Ajá, entonces es lo que llamamos una señal de potencia. A nivel de datos ocurre también, ¿verdad? Las señales de datos del teléfono o lo que sea, ¿verdad? Se considera de este tipo. Entonces aquí la relación que debe cumplirse es que el cálculo de su potencia, vean que aquí está F de T, que puede ser voltaje o corriente, al cuadrado, ¿verdad? Calculado en un periodo de tiempo, ¿verdad? Y el límite cuando ese periodo tiende a infinito. El límite cuando el periodo tiende a infinito, o sea, la muestra de la señal tiende a infinito, tiene que ser mayor que cero y menor de infinito, ¿verdad? De hecho, si da infinito aquí, en realidad lo que está haciendo referencia es una señal no práctica, ¿verdad? Que no puede existir. Todas las señales tienen que, para que existan en la vida real, tienen que ser aquí, ¿verdad? Es como, digamos, ¿qué me da infinito ahí? Una exponencial creciente, ¿verdad? Uno toma una exponencial creciente, eso sigue creciendo siempre, pero eso no existe en la vida real, ¿verdad? Del todo no. Entonces, para señales verdaderas, cumplen esta relación, eso es lo que llamamos una señal de potencia, y son señales periódicas, ¿verdad? Señales, pulsos cuadrados, diente de sierra o algo así, señales de datos, de audio o algo así, ¿verdad? Pónganse a analizar la señal de radio, por ejemplo, siempre se supone que siempre hay señales moviéndose. Estos conceptos van a ser muy importantes, porfa, ténganlos claros, ténganlos ahí, porque más adelante vamos a estar hablando de lo que se llama densidad espectral de potencia y densidad espectral de energía. Una aplica a la potencia, a las señales de potencia, y otra a las señales de energía. Y cuando obtenemos la deducción matemática de esas densidades espectrales, pues tiene que ver con el hecho de que sea una señal de potencia y una señal de energía. Es un concepto, pero es un concepto importante a la hora de trabajar con señales, y que matemáticamente pues tienen una pequeña diferencia, y es importante tener claro entre esas dos señales. No es complicado, pero tenerlo claro. ¿Alguna pregunta? Ok, se nos quedó por fuera un detallito aquí. Quería llegar, esta es la parte que vemos más rápido, pero por lo que les dije, que después traemos un invitado, ya el tiempo se fue. Entonces esto lo vemos la próxima clase. Este curso en general es un curso que con el tiempo está muy bien, son de esos cursos que no hay que correr tanto, entonces no pasa nada, eso lo ajustamos bien en tiempo. Probablemente voy a estar cambiando el enlace de Zoom que vamos a estar utilizando. Ahorita estoy usando una licencia TEC para el enlace de Zoom, pero resulta que Zoom lanzó una actualización que permite tener incorporado algunas aplicaciones externas, como Kahoot, por ejemplo. Quiero probar ahí está esa y hay varias ahí, como para hacer la clase un poquillo más interesante, tirar algunas preguntillas, nada difícil, pero como para que
de tirar algo que uno lo despierte y ver, pucha, sí, estoy agarrando conceptos o estoy perdido, ¿verdad? Y resulta que esta, la del TEC, no tiene habilitadas las aplicaciones. Anoche me puse a hacer un Kahoot de algunas de las cosas que hemos visto y no lo tiene aquí. Quiero probarlo, no lo he probado todavía, porque recién lo vi, pero aquí no tengo esta opción en el Zoom Tech. Hay un Zoom que maneja la escuela que ese sí lo tiene. Entonces probablemente voy a estar cambiando el enlace, pero se los hago saber. El enlace, no pasa nada, lo cambio también en el grupo de WhatsApp, que ahí está, y les envío un correíto, ¿verdad? Para decirles que cambien, pero ahí les aviso. Entonces, de la próxima clase terminamos ese temilla y arrancamos con el que sigue. No sé, ¿alguna pregunta, alguna duda o algo, comentario para cerrar? Entonces, si no hay nada, pues que pasen bonito día, que pasen bonito fin de semana y nos hablamos el martes tempranito. Que estén muy bien, se cuiden. Gracias, profe. Hasta luego. Buena Pura vida. Hasta luego, Pura vida, gracias. profe. Gracias, Ok. profe. Hasta luego. Bueno, Profe, hasta luego. Sí. de casualidad está muy tallado el tiempo para hacer una pregunta muy rápida. Ven, pregunte, a ver.